Ahora vamos a empezar a explicar lo que es un tipo de sucesión a la que llamamos progresión aritmética, ¿vale? Entonces voy a empezar a hablar de las progresiones aritméticas. Bien, una progresión aritmética, ¿vale? Eh, es una sucesión, ¿m? Es una sucesión que se obtiene con una regla de formación que es la de sumar una misma cantidad llamada diferencia, ¿vale? O sea, por ejemplo, tengo el primer término, que puede ser 5, ¿vale? Y voy a obtener el segundo término sumándole, por ejemplo, 3. 5 más 3, 8. El tercer término es el anterior, 8 más 3, y así sucesivamente. Esa cantidad llamada de diferencia es la que nos da lugar a una progresión aritmética. Por tanto, ¿cuándo sabemos que una progresión o una sucesión es aritmética? Cuando es una sucesión, una progresión aritmética. Pues fácil, pues cuando la diferencia de dos términos consecutivos, de todos sus términos consecutivamente, es la misma cantidad. Por ejemplo, esta progresión es 8, 13, 18, 23, punto, punto, punto. Si queremos comprobar que es una progresión aritmética, lo que hacemos es restar términos consecutivos. 8 menos 3 es 5. 13 menos 8 es 5. 18 menos 13 es 5. 23 menos 18 es 5. Por tanto, será que es aritmética y la diferencia es 5. Término general de una progresión aritmética. Bueno, vamos a construirlo. Es una fórmula. Vale, el término general de una progresión aritmética es una fórmula, bueno, que en clase la hemos deducido. Yo aquí no voy a reproducir la deducción, aunque realmente es muy fácil. Es una fórmula que es esta, ¿vale? Por ejemplo, si vemos el ejemplo que decimos en el punto 1, tengo una progresión 3, 8, 13, 18 y 23 para construir el término general. O sea, el término general, recuerdo que es una fórmula que me da cualquier elemento, no solamente los 5 primeros
o los 20 primeros, será el que tú quieras cuando quieras. Necesitamos el primer término y d. Después veremos otra fórmula que es dos cualesquiera. Podremos también hacer algo parecido. ¿Vale? Entonces, tenemos el primer término. El primero es 3, pero nos hace falta d. ¿Vale? Y d se obtiene simplemente restando estas cantidades y hemos visto que antes la d era 5. Pues ya simplemente el término general es a sub n, término 1 que es 3, más n menos 1 por 5. Si hacemos operaciones, es 5 por n y 5 por 1, 5n menos 5 es igual a 5n, 3 menos 5 menos 2. Y este es el término general, ¿de acuerdo? No será siempre tan fácil hallar la d porque siempre no nos dan todos los términos. Nos pueden dar la fórmula, o sea, se pueden dar como tres opciones que también hemos visto en clase. Te pueden dar la fórmula, ya te pueden dar el término general, ¿vale? Bueno, en este caso pues no habría que hacer nada. O nos dan varios términos o dos términos cualesquiera. Y dados dos términos cualesquiera, vamos a ver cómo se halla la d para poder hacer el término general. O sea que dados dos términos cualesquiera, ¿cómo hallar la diferencia? Vamos a verlo. Como dije en clase también, se puede deducir. Por ejemplo, si me dan el término 2 y me dan el término 5, ¿vale? Entre el término 2 y el término 5, como como la progresión aritmética se obtiene sumando la misma cantidad del 2 al 3 habremos sumado d, del 3 al 4 habremos sumado d y del 4 al 5 habremos sumado d, o sea, 3 veces d. Por tanto, de aquí a aquí, esta longitud que hay aquí, esta distancia, que es a sub 5 menos a sub 2, si la divido entre 3, consigo lo que vale un trozo. Pero es que 3 es 5 menos 2. Entonces D será esto, ¿vale? Si usamos el ejemplo anterior, el de aquí arriba, ¿vale? Y cogemos el término, bueno, 2. Se puede ser 2, 5, el 8, 4, el 3, 8, 2 cualesquiera. Yo estoy poniendo el ejemplo de 2, 5, pero no hace falta que sea 2, 5. Puede ser cualquier 2, cualquier 2. Hombre, si son consecutivos, muy fácil. Entonces voy a coger una progresión que tenga segundo término 8 y término quinto es el 23. Entonces, ¿cuál es D? Usando este razonamiento, D es A5 menos A2, 5 menos 2, 23 menos 8 partido de 3. Y 23 menos 8 es 15, partido de 3 vale 5, como ya sabíamos del ejemplo del punto 2. Esto se puede usar en general. La fórmula general sería D es igual bueno, si tenemos AM a sub n, me dan dos términos cualesquiera donde m es más pequeño que n. Pues sería a sub n menos a sub m partido n menos m, que es igual que esta fórmula pero con numeritos. De aquí se puede deducir una fórmula
que es la siguiente. Si esto que está dividiendo lo paso multiplicando y el a sub e menos a sub m lo paso de menos, lo paso al otro lado sumando, y a esta fórmula le damos la vuelta, nos queda una fórmula muy parecida a la del término general, que, dados dos términos cualesquiera, realmente podría hallar mm, eh, usando las distintas cosas, pues podría hallar también un término general así, pero también nos ayuda a hallar la D, ¿vale? Con esta fórmula también, esta es una consecuencia de esta, ¿de acuerdo? Vale. Siguiente punto, lo que hemos hallado es dos términos cualesquiera y hay muchos más ejemplos de más. Haríamos el cuarto punto, que sería la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. En clase explicamos el ejemplo de Gauss, ¿vale? Y de ahí deducimos nuestra fórmula. Que nuestra fórmula es la siguiente. La suma de los n primeros es el primero más el enésimo partido por 2 por n, ¿vale? Esta fórmula también la podemos modificar usando el término general, pero realmente de esta forma es la que más se usa. Pero bueno, se puede hacer así. También viene en vuestro libro. Hemos visto que el término general es esto, ¿vale? Y aquí haciendo algunas operaciones, ¿vale? Nos queda una cosa así. Y si separamos esta fracción en dos trozos y esta n la multiplicamos por este y por este, nos queda n por a sub 1 más n por n menos 1 por d entre 2. Pero yo creo que esta fórmula no aporta mucho. La que yo creo que debemos usar es esta, que es la que usamos en clase. El siguiente vídeo versará sobre ejercicios que se pueden hacer con progresiones aritméticas. Después explicaremos las progresiones geométricas y haremos lo mismo, ejercicios también. ¿Vale? Venga, hasta luego.